Bueno, y entonces vamos a darle a esta clase esta impronta. Vamos a trabajar a partir de 1860, ¿sí? Nos encontramos con que en dicha fecha lo que se ha producido es la reunificación definitiva de Buenos Aires con el resto de las provincias del interior y del litoral, dando origen a lo que se va a conocer como República Argentina. Las formas estatales anteriores, la Confederación Argentina y las Provincias Unidas del Río de la Plata, dejan un recuerdo en la Constitución. Ahí está el artículo 35, que nos recuerda que fueron nombres históricos, pero a partir de este momento vamos a ser conocidos en el mundo como República Argentina. Eh, y esto significa que ha culminado una de las etapas de las guerras civiles, ¿sí? Todavía falta consolidar algunos aspectos importantes, ¿sí? Pero la, digamos, la principal oposición, es decir, la visión unitaria y la visión federal, eh, se han conjugado en un formato normativo que es la Constitución de 1860. En esa Constitución de 1860, la incorporación de Buenos Aires genera una vuelta crítica sobre la Constitución de 1853 y la vuelve más federal, ¿sí? Algunos podrían decir que esto es contradictorio, atento a la posición centralista que siempre quiso desarrollar Buenos Aires, pero no lo es, porque Buenos Aires ahora juega como una provincia más. Y entonces, en este rol de provincia, eh, advierte que la Constitución de 1853 sometía a las demás provincias a digamos, a una injerencia muy alta por parte del poder nacional. Por eso aparece, digamos, Buenos Aires como liderando una especie de discusión o rediscusión federal de la Constitución. Esto se logra, efectivamente, y entonces vamos a tener 2 añitos, de 1860 a 1862, en los cuales existe una paz relativa en el país. Y en esa paz relativa, el gobierno lo ejerce una persona, Santiago Derqui, que no va a lograr completar su presidencia. En 1862 va a ocurrir unas circunstancias graves en San Juan que van a tener como repercusión el alzamiento de la provincia de Buenos Aires. Y el presidente de la Nación le va a encargar al gobernador de Entre Ríos, que es Urquiza. Hay que tener presente esto. Urquiza es un personaje que no se va nunca, una vez que llega a la escena política, no se va nunca de la escena política. Urquiza era gobernador de Entre Ríos cuando se pronunció contra Rosas. Urquiza asume el gobierno de Buenos Aires cuando derroca a Rosas y deja luego a un gobernador en su lugar. Urquiza es el primer presidente constitucional. Cuando Urquiza deja de ser presidente, vuelve a ser elegido gobernador de Entre Ríos. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay un ida y vuelta permanente de Urquiza en relación a la actividad política. Así que Urquiza era el gobernador de Entre Ríos cuando se produce el alzamiento de la provincia de Buenos Aires. Y este alzamiento de la provincia de Buenos Aires va a terminar en la batalla no disputada, ¿sí? La llamada batalla de Pavón, ¿sí? Es un encuentro entre las fuerzas de la Confederación Argentina, lideradas por Urquiza, y las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, lideradas por Bartolomé Mitre. Pero es una batalla en la que prácticamente no se dispara un tiro, ¿sí? Todos los historiadores, los analistas políticos,
los periodistas de la época, los observadores internacionales. Ninguno se explica cómo fue que Urquiza levantó el campamento y se volvió a Entre Ríos sin haber cruzado un cañonazo contra Buenos Aires. ¿Sí? Muchos han fundado en la masonería esta explicación, ¿sí? Haciendo referencia a que tanto Bartolomé Mitre como Justo José de Urquiza eran masones y habrían acordado entre hermanos, que es el trato que se dan entre sí los masones, ¿sí? Habrían acordado entre ellos los términos de una reorganización del país. Algunos también señalan que Urquiza entendió que era necesario dar un paso al costado para permitir una reconfiguración del país. Lo cierto es que Urquiza se retira a Entre Ríos, Mitre avanza, penetra en Santa Fe, Derqui renuncia y entonces Mitre va a ser elegido presidente. ¿Sí? Y Mitre envía a oficiales de su confianza para que ocupen posiciones en distintos lugares del país. ¿Sí? Así que comienza una nueva etapa que en algunos programas de otras universidades amigas lo llaman presidencias románticas o presidencias fundacionales o las primeras presidencias constitucionales. La realidad es que vamos a tener una seguidilla de presidentes, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, que cumplen los 4 con los 6 años de mandato. ¿Sí? Y durante el gobierno de estos sujetos se termina de configurar el territorio nacional y se produce una reconfiguración de la sociedad y de la economía argentinas. Miren de lo que les hablo. ¿Sí? Ustedes habrán visto en nuestra aula virtual, hay un mapa, ¿sí? Que es un mapa que divide el país en unitarios y federales. ¿Sí? En ese mapa hay una parte del país pintada de rojo, una parte del país pintada de azul. Ahí lo que interesa que vean es lo que está pintado de blanco. Y lo que está pintado de blanco es lo que no era parte del país. Sí era lo que se consideraba como el desierto, la región de la Pampa Patagonia, y lo que se denominaba el Chaco o el Gran Chaco. ¿Sí? Como para que ustedes tengan una idea, desde el puerto de Santa Fe hasta el puerto de Asunción en Paraguay, sobre la banda derecha, sobre la banda occidental del río Paraná, no había ninguna fundación, no había ciudad, puerto, establecimiento, chacra, nada, no había nada, no había nada. Era un continuo de la selva bosque tropical chaqueña. ¿Está bien? Como para que ustedes dimensionen. ¿Sí? Más de 1000 kilómetros. Hacia adentro, esa selva se llegaba hasta Santiago del Estero, Salta, todo lo que hoy es Formosa, Chaco, no, digamos, nominalmente, la Argentina consideraba que eran territorios propios, pero no ejercía soberanía sobre ellos. Si estaban habitados por pueblos originarios, ¿sí? El, digamos,
el Estado argentino apenas lograba penetrar y tenía alguna línea de fortines sosteniendo esa frontera norte. Y hacia el sur, ¿sí? En la región de Pampa, Patagonia, los gobiernos desde la Revolución de Mayo en adelante habían tenido una relación con los ocupantes originarios de la Pampa Patagonia en, digamos, de seducción en algún momento y de cortés lejanía en otros, ¿sí? De seducción en épocas de la Revolución de Mayo, en épocas de la guerra con el Brasil, en épocas del gobierno rosista, en el cual se buscó la adhesión de las tribus a las proclamas de la revolución o a las políticas, digamos, de defensa del territorio, ¿sí? Rosas, por ejemplo, apadrinó a varios caciques de la llanura pampeana y estableció con ellos una especie de alianza, de alguna manera les daba provisiones de yerba, tabaco, azúcar, aguardiente, todo lo que en ese tiempo se denominaban vicios, ¿sí? Y a cambio de eso, las lanzas, digamos, de los caciques pampeanos no incomodaban al gobierno federal porteño. Pero había una tensión ahí por la ocupación del espacio. ¿Sí? Esa región pampeana no estaba en explotación. ¿Sí? La actividad agrícola prácticamente no existía y la actividad ganadera en gran medida se reducía al pastoreo de ovejas. ¿Sí? Eh, la, la ganadería mayor no era negocio. ¿Sí? Eh, el saladero apenas servía para darle ganancias a algunos privilegiados, pero el resto sí se habían volcado mayoritariamente a la cría de ganado lanar para abastecer de lana a las hilanderías que la revolución industrial estaba desarrollando en Europa. ¿Está bien hasta acá? Entonces, teníamos un mapa interior de la Argentina sin definir. Y también teníamos sin definir límites con los países vecinos. Teníamos sin definir límites con Chile, teníamos sin definir límites con Bolivia, teníamos sin definir límites con el Paraguay. ¿Sí? Todo esto se resuelve en esta etapa. No se resuelve pacíficamente de manera, digamos, lamentable. ¿Sí? Porque vamos a tener, entre otras, una de las guerras más sangrientas que enfrentó la humanidad en el siglo XIX, que es la Guerra del Paraguay. Sí, esa Guerra del Paraguay fue muy triste por su resultado. El Paraguay quedó postrado, de rodillas, desangrado, perdió prácticamente toda su población masculina. No quedó un varón en el Paraguay mayor de 12 años y menor de 80 que si estaba vivo estuviera entero. ¿Sí? Esto lo cuentan los propios cronistas de la época. El Paraguay era, antes de la entrada en la guerra, ¿sí? Era considerado la Suiza de América del Sur, por sus avances tecnológicos, industriales, por su autoabastecimiento, por la seriedad de su sociedad. ¿Sí? Sin embargo, Paraguay tenía un grave problema que era su aislamiento respecto del mundo. Y entonces, si Paraguay quería dar un paso de calidad hacia el futuro, tenía que vincularse al Océano Atlántico. Y, digamos, había fuerzas de alguna manera opuestas, empeñadas en que esto no se produjera de una determinada manera. Así que la Guerra del Paraguay vino a generar un momento sangriento en esta región, muy sangriento.
y no quedó nadie exento de esta situación, ¿sí? Hasta el hijo del futuro presidente de la nación murió en la guerra, ¿sí? El hijo de Sarmiento muere intentando atacar la fortaleza paraguaya de Curupaití, por ejemplo, ¿sí? Sí que es un evento muy, muy trágico que sacude el Río de la Plata. Este evento, no obstante, su tragedia, lo que resuelve es el tema del Chaco, ¿sí? Río Pilcomayo, Río Bermejo, quedan del lado de la Argentina. Hacia el norte va a ser el Paraguay, ¿sí? Queda delimitada esa porción del territorio, ¿sí? Lo que, lo que resta por resolver es la ocupación hacia el sur. Y eso se va a resolver durante el gobierno de Avellaneda en lo que se denominó la conquista del desierto, ¿sí? La conquista del desierto lo que significó es que una República Argentina con la tecnología de la Revolución Industrial se enfrentó a las tribus que hasta ese momento dominaban la actividad en la Pampa Patagonia. Las derrotó, las redujo y a partir de allí se produjo la ocupación del espacio. Esa ocupación del espacio, que se concreta hacia 1880, 10 años más tarde, en 1890, da como resultado la primera cosecha de trigo que se produce en la provincia de Buenos Aires. Y esa primera cosecha de trigo genera una revolución en el mundo, que es lo que va a hacer que la Argentina se convierta en la séptima economía mundial en ese tiempo, que Argentina se convierta en un atractivo para las inversiones internacionales, para la inmigración, ¿sí? Y de la mano de esa inmigración y de la mano de esas inversiones, se va a producir una transformación muy, muy importante en esta región de América. Una transformación que no se produjo en otros lugares, ¿sí? El fenómeno migratorio, por ejemplo, atrajo a italianos, españoles, franceses, alemanes, polacos, sirios, libaneses, ¿sí? Vinieron masivamente a esta región. Hasta 1860, la región más poblada del país era el noroeste, ¿sí? Las provincias con más población eran el complejo Santiago del Estero, Salta, Tucumán. Esas eran las regiones más pobladas del país. Su mayor poblamiento era un recuerdo de los tiempos del Imperio Incaico, ¿sí? Porque el Inca, el Inca había ordenado poblar esas regiones, ese extremo sur de Sutahuantissuyo, para fortalecer su posición geopolítica, ¿sí? Y entonces, cuando los españoles avanzaron, se encontraron con que esas tierras ya estaban ocupadas por población que sabía labrar la tierra, cultivar maíz, hortalizas, que sabía construir casas en piedra, que conocía el adobe, eh, una población avanzada a la que no le tuvo que enseñar, entre comillas, reglas de civilización, ¿sí? Solamente le va a enseñar el castellano y la religión católica. Pero esa población, ¿sí? Ya era una población, vamos a poner entre comillas, civilizada, ¿sí? En el resto del país, ¿sí? En la región de Patagonia, eso no sucedía porque el ocupante de la Pampa era un cazador nómade, un cazador nómade pedestre, ¿sí? Un infante, en el sentido de la infantería, andaba a pie, hasta que los españoles trajeron el caballo y nuestros, nuestros indios aprendieron a montar, a domesticar al caballo y a servirse de su fuerza para recorrer las distancias, ¿sí? Durante
durante más de 200 años, los pueblos originarios montados van a dominar el escenario de la Pampa Patagonia. Recién en 1878, la decisión del presidente Avellaneda de hacerle caso a su ministro de guerra, el futuro presidente Roca, determina un cambio definitivo de lo que sucedía en la región. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entiende? Bueno, ustedes Sí, díganme. profe. Bárbaro, fantástico. Entonces, ¿sí? Junto con esto, que acá estamos hablando de ocupación del espacio, también hay un desarrollo del Estado. ¿En qué sentido desarrollo del Estado? Bueno, en primer lugar, el Estado Nacional no había existido, con lo cual tiene que empezar a existir. No había una burocracia. Esta se tiene que desarrollar. Entonces, los ministerios tienen que empezar a funcionar, tienen que tener empleados, tienen que tener archivos, ¿sí? Hay que reclutar gente que sepa leer y escribir. El Congreso va a empezar a funcionar y se van a votar las primeras leyes. Vamos a tener por primera vez un poder judicial, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de Mitre, va a empezar a funcionar, ¿sí? Y hay que resolver otro problema, y es que somos un país que no tiene capital, ¿sí? No que no tiene capital de dinero, no tiene ciudad capital, porque la Constitución en 1853 decía que Buenos Aires es la capital de la nación. Y la Constitución de 1860 dice que las autoridades de la nación residirán en la ciudad que sea declarada capital del Congreso por una ley especial del Congreso. ¿Sí? Una de las cosas que Buenos Aires pone como requisito para reunirse con el resto de las provincias es que su ciudad no se nacionalice, que la ciudad de Buenos Aires siga siendo de Buenos Aires. Bueno, esta ambivalencia recién se resuelve en 1879, cuando el Congreso de la Nación dicta una ley declarando a Buenos Aires capital de la República Argentina. Y esto genera un alzamiento de la provincia. El gobernador de la provincia se levanta en armas contra la nación, ¿sí? Y el presidente Avellaneda le va a ordenar a Roca, una vez más, que se haga cargo de la situación. Roca va a sitiar la ciudad de Buenos Aires y el gobernador Carlos Tejedor se va a terminar rindiendo, ¿sí? Entonces, el, el poder de las autoridades nacionales se, se va desplegando en este tiempo, ¿sí? Pero este poder necesitaba financiación y eso explica la reforma de 1866, porque en 1866 estábamos en plena guerra con el Paraguay. Había que pagar las armas, había que pagar los sueldos del ejército, y resulta ser que el Estado se iba a quedar sin recursos, porque las aduanas iban a volver a las provincias, ¿sí? Entonces se hizo una reforma y, digamos, con el pretexto nacionalista de que estábamos en guerra, al Congreso de la Nación se lo facultó para legislar en materia aduanera y las aduanas quedaron en poder de la nación, ¿sí? Entonces, estaba resuelto el tema fiscal, porque en aquellos tiempos los impuestos se obtenían básicamente de cobrarle derechos a la importación y a la exportación, ¿sí? Bueno, eh, culminada, ¿sí?, esta circunstancia, eh, tenemos, tenemos el espacio definido, tenemos la ciudad capital, está comenzando la inmigración, y esta inmigración va a cambiar la configuración sociodemográfica. En primer lugar, en primer lugar, eh, la Argentina estaba, digamos, con el esquema social tradicional de las sociedades hispano-criollas.
Esto es, la sociedad divide en dos, un sector social alto, una especie de, entre comillas, aristocracia, y eh, un sector popular amplio. Dentro de ese sector popular amplio estaban, bueno, mestizos, mulatos, descendientes de esclavos, pueblos originarios, ¿sí? Todos los que no pertenecían a la élite de los tiempos anteriores, ¿sí? La inmigración supone el desarrollo de un sector social nuevo. En el Río de la Plata va a comenzar a gestarse lo que los sociólogos denominan clase media. ¿Está? Y esta clase media, además, va a tener un componente urbano muy, muy importante y además se va a instalar en nuevas regiones del país. Cuando digo nuevas regiones, me refiero a Santa Fe, Entre Ríos, la propia Buenos Aires, el sur de Córdoba, que desplazan al noroeste como la zona más poblada. Esta región donde vivimos nosotros se vuelve la más poblada del país. No lo era, se vuelve como consecuencia de la inmigración. Y el fenómeno de la ocupación de la Pampa Patagonia y su puesta en producción genera otro efecto adicional, porque fíjense ustedes que nosotros tenemos la ventaja de que cosechamos a contracalendario, ¿sí? Cuando en el continente europeo y norteamericano están bajo 3 metros de nieve, nosotros estamos en verano. Entonces, nosotros levantamos la cosecha cuando ellos no tienen disponibilidad de granos. Entonces, casi era como cazar en un zoológico, si me permiten la expresión, ¿sí? Argentina estaba en disponibilidad de venderle alimentos a un mundo hambriento. A un mundo hambriento, estaban en plena revolución industrial, ¿sí? Y necesitaban alimentos. Y de pronto nosotros empezamos a tener excedente de alimentos. Y un excedente de alimentos que aumenta cada vez más, porque no es que toda la pampa se pone en producción de una, sino que se, se van incorporando progresivamente sectores a la producción agraria y eso hace que la producción argentina sea cada vez más grande, más grande, más grande. Entonces, Argentina de alguna manera revienta los mercados en ese punto. Se vuelve muy atractivo venir a la Argentina. Hay trabajo, hay riqueza, hay comida, hay paz. Por fin, después de casi 80 años, hay paz en esta región del mundo. ¿Sí? Y eso es muy importante. La gente venía huyendo también de las penurias, de la guerra, la, del hambre, de la miseria, de la falta de incentivos y de futuro. ¿Sí? Y de pronto Argentina, a partir de la presidencia de Avellaneda, empieza a realizar una política activa de fomento de la inmigración, publicando anuncios en periódicos, pegando folletos en las paredes de Francia, de Italia, de España, ¿sí? De Irlanda, anunciando que podían venir acá a la Argentina y que si venían a las colonias agrícolas les entregaban semilla, animales, útiles de labranza, la posibilidad de hacerse dueños de la tierra. Todo esto es muy atractivo, muy atractivo. ¿Sí? Para que tengan una idea, Buenos Aires se queda sin capital les dije, en 1879. En 1882, 3 años después nomás, Dardo Rocha está fundando La Plata, ¿sí? Y la ciudad de la Plata se levanta en 4 o 5 años, así como la ven ustedes, esa ciudad racional, geométrica, perfecta. Bueno, la provincia de Buenos Aires la puede levantar en 4 o 5 años.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Es decir, hasta hace unos añitos nomás estábamos en guerra, degollándonos unitarios contra federales. Bueno, esa es una muestra de la riqueza que abundaba en esta región. ¿Sí? De la nada, Buenos Aires hace surgir una capital en medio de la llanura. ¿Sí? El ferrocarril. Teníamos 200 kilómetros de vía férrea. Bueno, vamos a terminar teniendo 35.000, para que tengan una idea. ¿Sí? La Argentina dicta leyes de avanzada, dicta su código civil, su código penal, su código de comercio. ¿Sí? Es decir, se incorpora a lo más moderno del mundo en materia de legislación. Se dicta una ley estableciendo que la escuela es obligatoria. La provincia de Buenos Aires es pionera en 1875 ya, ¿sí? Y para 1905 se dicta la ley Laínez y todo el país está escolarizado. En toda la República Argentina es obligatoria la primaria de 7 años de duración, ¿sí? Esto en el mundo era visto con gran asombro porque significaba una pujanza, ¿sí? Que solamente era superada por la de los Estados Unidos, ¿sí? Brasil estaba sumido en infinitos problemas, ¿sí? Brasil no era rival para la Argentina. Chile, Perú, Bolivia habían disputado una guerra entre ellos, la llamada Guerra del Pacífico, ¿sí? Y Argentina se había desentendido de las guerras y de los problemas, digamos, internos de los demás países y se estaba dedicando a crecer, ¿sí? Imagínense ustedes, para 1920, ¿sí? Ya tenemos 5 universidades, la de Buenos Aires, la de Córdoba, la de La Plata, la de Tucumán, la del Litoral, ¿sí? 5 universidades. 1918 se hace la reforma universitaria. 1912 se aprueba la ley Sáenz Peña, la ley que establece el voto universal, secreto y obligatorio. Claro está, la gente de la época le van a buscar la vuelta para que sea exclusivamente masculino, ¿sí? Poniendo como excusa que para poder votar hay que estar empadronado y el empadronamiento solamente se hace con el servicio militar. Y el servicio militar, al ser exclusivamente masculino, pues deja afuera a las mujeres de la posibilidad de participar en la vida política. Pero bueno, ¿sí? Este es el encuadre, ¿sí? Esta Argentina, que avanzaba de esta manera, ¿sí? Va a tener, como tuvo esta etapa brillante, va a tener su etapa oscura. A partir de 1930, cuando entremos en en la vorágine de los golpes de Estado. Cuando nosotros como sociedad no seamos capaces de aislarnos de las tendencias que existían en el mundo. Las tendencias autoritarias, digamos, las consecuencias de la crisis del capitalismo que nos llevaron a 50 años de casi podríamos decir una segunda guerra civil, ¿sí? Bueno, en fin, hemos pasado revista a un montón de tiempo. Este tiempo que yo les he contado es el tiempo en el cual la Constitución, de ser una teoría, se va desplegando en la práctica, ¿sí? Se va haciendo realidad en la vida cotidiana de las personas. Les pido que por favor me escriban, ¿sí? Para orientarme sobre qué quisieran que les dejara yo grabado una clase para la semana que viene. Atento que tenemos la mesa de examen de finales en la Universidad del Este. ¿Sí? ¿Les parece bien? Estamos en contacto. Muchas gracias por haberse conectado hoy. Les encargo, por favor, que hagan los trabajos prácticos y me los envíen.
¿sí? Listo, profe, gracias. No, Nos vemos. en breve ya convierto esto y lo subo grabado al aula. Gracias.